Supongamos que tuvieras una máquina del tiempo y fueras capaz de viajar al pasado, particularmente al año 2000 a.C., en la época de apogeo de la civilización egipcia. Supongamos además que te adentras en una escuela de escribas egipcios. El profesor les está enseñando a multiplicar a los alumnos. Les pide que multipliquen 6 por 7. Los alumnos rápidamente escriben un 1 bajo el 6 y vuelven a escribir el 7 bajo el mismo número. Y luego todos repiten: 1 por 2 es 2. Y continúan: 7 por 2 es 14, dicen todos. Luego continúan: 2 por 2 es 4, para luego decir 14 por 2 es 28. Después dicen 4 por 2 es 8. Y acá ocurre algo notable. Uno de los alumnos dice: acá paramos, porque 8 es mayor que 6. Correcto, dice el profesor. Con lo cual, otro alumno agrega: 4 más 2 es 6. Por tanto, sumamos 14 más 28, y el resultado es igual a 6 por 7. O sea, que 6 por 7 es igual a 42, agrega otro alumno. En este punto, tú te quedas sorprendido, puesto que ya sabes que 6 por 7 es igual a 42, pero nunca viste ese método tan extraño, donde solo se multiplica por 2. Pero el profesor continúa, diciendo: multipliquemos ahora 35 por 27. Nuevamente ves que los alumnos escriben un 1 bajo el 35 y repiten el 27 bajo el mismo número, para luego repetir todos: 1 por 2 es 2, 27 por 2 es 54, y continúan: 2 por 2 es 4, 54 por 2 es 108, 4 por 2 es 8, y 108 por 2 es 216. Y continúan: 8 por 2 es 16, y 216 por 2 es 432. Y siguen: 16 por 2 es 32, y 432 por 2 es 864. Pero continúan: 32 por 2 es 64, a lo cual el profesor dice: ok, acá se detienen, puesto que 64 es mayor que 35. A lo cual un alumno agrega: 32 más 2 más 1 es 35, por lo cual debemos sumar 27 más 54 más 864 para hallar el resultado de 35 por 27. Así entonces, 35 por 27 es 945, dicen todos. Nuevamente, muy sorprendido y dudando de que el resultado sea correcto, decides corroborarlo por ti mismo. Como no tienes calculadora, lo harás a mano, con el método que aprendiste en la escuela, más de 4000 años después que los egipcios. O sea, tomas 35 por 27 y dices: 7 por 5 es 35. Escribo 5 y reservo el 3. Luego dices: 7 por 3 es 21, más el 3 reservado es 24. Por tanto, escribes 24. Luego, abajo bloqueas el lugar de las unidades y dices: 5 por 2 es 10. Escribo el 0 y me resuelvo el 1. Luego dices: 3 por 2 es 6, y sumando el 1 reservado tienes 7. Ahora suman los números, obteniendo 945, el mismo resultado que obtuvieron los egipcios, y ellos lo hicieron solo multiplicando por 2. A este punto te invade la curiosidad de saber por qué el método egipcio funciona. Volvamos al siglo XXI para entender por qué la multiplicación egipcia es correcta. Tomemos primero el ejemplo de 6 por 7. El método egipcio dice que hay que escribir un 1 bajo el 6 y reescribir el 7 bajo el mismo número. Luego de esto se va multiplicando por 2 cada vez hasta que el número de la primera columna sobrepase al primer número de la multiplicación, en este caso el 6. Ahora un punto clave: se seleccionan de la primera columna los números que sumen exactamente el primer multiplicando, en este caso 6. Por tanto, se seleccionan 4 y 2. La clave ahora es tomar los números que acompañen a estos dos
al lado y sumarlos. En este caso son el 14 y el 28, y el resultado es la multiplicación de 6 por 7. Ok, veamos por qué esto es cierto. Primero que todo, 14 y 28 son múltiplos de 7, puesto que se obtuvieron multiplicando el 7 por 2 sucesivamente. 14 es 7 por 2 y 28 es 7 por 4. Factorizando por 7, vemos que 7 multiplica al paréntesis de 4 más 2, lo cual es justamente 6. O sea, efectivamente, al sumar 14 más 28, estamos multiplicando 6 por 7. Para entender un poco más en detalle del por qué funciona el método egipcio, tomemos el otro ejemplo, 35 por 27. Desarrollando el algoritmo, comenzando por 1 y 27, y haciendo multiplicaciones sucesivas por 2, siguiendo el método ya mencionado, se obtiene la siguiente lista de números. Pero ahora reescribimos la primera columna como potencia de 2. Es decir, 1 es 2 elevado a 0, 2 es 2 elevado a 1, 4 es 2 elevado a 2, y así sucesivamente. La segunda columna la reescribimos con los factores de 27 y las potencias de 2 respectivas. Es decir, 27 es 27 por 2 elevado a 0. 54 es 27 por 2 a la 1. 108 es 27 por 2 elevado a 2. Y así sucesivamente. Ahora viene lo interesante. El 35 es igual a 32 más 2 más 1. O bien, escrito en términos de potencia de 2, 35 es igual a 2 a la 5 más 2 a la 1 más 2 a la 0. Entonces, 35 por 27 es igual al paréntesis multiplicado por 27. Aplicando la ley distributiva, tenemos 27 por 2 a la 5 más 27 por 2 a la 1 más 27 por 2 a la 0. Pero estos son justamente los valores obtenidos en la segunda columna del método egipcio. Así entonces, la suma de 864 más 54 más 27 es igual al producto de 35 por 27. El método egipcio funciona para cualquier multiplicación de números naturales, y en la base de dicho método está la suposición de que cualquier número natural puede ser escrito como una suma de potencias de 2. Es decir, cualquier número natural n puede ser escrito como un a sub 0 por 2 elevado a 0 más un a sub 1 por 2 elevado a 1 más un a sub 2 por 2 elevado a 2 y así sucesivamente, donde los coeficientes a sub i toman valores ya sea 0 o 1. Por ejemplo, en el caso de 35 por 27, es crucial escribir el 35 como 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 5, lo que es igual a 1 más 2 más 32. ¿Cómo los egipcios supieron que cualquier número entero se podía escribir como suma de potencias de 2? Esto es un misterio imposible de saber. Más allá de esto, lo interesante del método egipcio es que permite realizar cualquier multiplicación de números naturales solo sabiendo multiplicar por 2, aparte de saber sumar naturalmente. En cambio, el método que se nos enseña a todos en los colegios requiere memorizar todas las tablas de multiplicar entre el 1 y el 9. No sé cuál sistema sea el mejor, pero el saber que existe otra forma de multiplicar sin necesidad de saberse las tablas, y el saber además que dicho método fue descubierto hace más de 4000 años por los egipcios, ya es algo muy interesante. El método de multiplicación egipcia fue primero observado en el papiro Rind, nombrado así en honor al arqueólogo Henry Rind, quien consiguió dicho papiro en 1858. El papiro Rind, o también conocido como papiro de James, es un papiro de aproximadamente 6 metros de largo y 0.3 metros de ancho,
y fue escrito por un escriba egipcio llamado James, aproximadamente en el año 1650 a.C., y en él aparecen tanto cálculos aritméticos como de geometría. Dicho papiro se encuentra en la actualidad en el Museo Británico de Londres. Más allá del método egipcio, existe otro método de multiplicación muy similar a este, el cual es conocido como multiplicación rusa. Se piensa que este método fue desarrollado por los campesinos rusos, aunque también se piensa que pueda tener un origen en el método egipcio, debido a su similitud. Expliquemos este método con un ejemplo. Supongamos que queremos multiplicar 65 por 13. Al igual que el método egipcio, debemos escribir dos columnas de números, pero esta vez comenzando con los números que queremos multiplicar, en nuestro caso 65 y 13. En la primera columna iremos dividiendo sucesivamente por 2 y anotando la parte entera del resultado y despreciando la parte decimal. Mientras que en la segunda columna iremos multiplicando por 2 sucesivamente. Veamos, 65 dividido por 2 es 32.5, pero nos quedamos solo con la parte entera. Entonces nos queda 32. 32 dividido por 2 es 16. 16 dividido 2 es 8. 8 dividido 2 es 4. 4 dividido 2 es 2. Y finalmente 2 dividido 2 es 1, momento en que paramos. En este procedimiento, siempre al llegar a 1 se detiene el proceso. Luego nos vamos a la siguiente columna, esta vez multiplicando por 2 sucesivamente. 13 por 2 es 26. 26 por 2 es 52, 52 por 2, 104, 104 por 2 es 208, 208 por 2 es 416 y finalmente 416 por 2 es 832. Y acá viene lo importante. De la primera columna consideramos solo aquellos valores impares, en nuestro caso 65 y 1. Y sumamos los correspondientes valores de la otra columna, en nuestro caso 13 y 832, lo que da como resultado 845, lo cual es justamente el resultado de 65 por 13. Comparemos rápidamente este método ruso con el método egipcio. En el método egipcio escribimos un 1 bajo el 65 y un 13 bajo el mismo número, y vamos multiplicando sucesivamente por 2 hasta que el primer número de la primera columna supere al primer multiplicando, en nuestro caso 65. Notando que 65 es 64 más 1, entonces sumamos 832 más 13. Por tanto, la multiplicación es 845. Podemos apreciar que al realizar ambos procedimientos terminamos sumando los mismos números para obtener la multiplicación. La ventaja del método egipcio es que solo debemos hacer multiplicaciones por 2, mientras que en el método ruso, en la columna de la izquierda, se debe dividir por 2. Sin embargo, la diferencia más importante es que en el método egipcio debemos encontrar aquellos números de la columna izquierda que sumen exactamente el valor del primer multiplicando, en nuestro caso 65. Y este procedimiento no siempre es simple de visualizar. En cambio, en el método ruso es mucho más simple, ya que debemos hallar de la primera columna simplemente aquellos valores impares. Ahora bien, podemos sistematizar un método para que la multiplicación egipcia sea más simple. Multipliquemos 85 por 18. Hacemos nuestra tabla con el método egipcio. Ahora debemos hallar aquellos números de la izquierda que sumen 85. ¿Cómo descubrirlo de forma simple? Tomamos en primer lugar el último número de la columna, en nuestro caso 64. Ese será el primer número a sumar. Ahora tomemos el 85 y restemos el 64. Obtenemos 21. O sea que nos faltaría 21 para obtener 85. Ahora buscamos en la columna izquierda aquel número menor a 21 que más se le acerque.
siendo este 16. Entonces el segundo número a sumar es justamente 16. Restamos 21 menos 16 y se obtiene 5, o sea que aún nos faltaría 5 para llegar a 85. Buscamos el número menor a 5 que más se le acerque, siendo este 4. Entonces sumamos el 4 también. Finalmente restamos 5 menos 4 y obtenemos 1, que justamente aparece en la lista, por tanto lo consideramos también en la suma. Para confirmar, vemos que 64 más 16 más 4 más 1 es efectivamente 85. Con esto ya sabemos cuáles números sumar para obtener la multiplicación de 85 por 18, siendo el resultado 1530. Existen varios métodos de multiplicación muy ingeniosos. Si te interesa conocerlos, déjame comentarios abajo del video. Y hasta la próxima.